Muy buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida a este espacio creado para quienes como ustedes están comprometidos con la seguridad y el bienestar en sus organizaciones. Mi nombre es Alejandra Martínez, soy la líder comercial de la Unidad Básica de Negocio Alertronic de la empresa Ingetronic, donde desarrollamos y comercializamos soluciones tecnológicas para emergencias y evacuación. Para nosotros, más allá de ofrecer tecnología, es clave aportar conocimiento y herramientas que realmente salven vidas cuando se presenten emergencias. El tema del webinar de hoy es fundamental, de la teoría a la realidad. ¿Tu empresa está realmente preparada en caso de una emergencia? Sabemos que en Colombia muchas empresas consideran que cumplir la normatividad es suficiente, pero los hechos nos han demostrado lo contrario. En las empresas y en las emergencias reales es donde se ponen a prueba si realmente los procedimientos funcionan y si las personas estamos listas para actuar. Hoy tenemos el honor de contar con un panelista con una gran experiencia en el terreno, el sargento David Hoyo Zuluaga, inspector de seguridad humana y contra incendios del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cartago Valle. David es profesional en administración de seguridad y salud en el trabajo y ha acompañado auditorías y simulacros en muchas empresas. En este espacio compartirá con todos nosotros casos reales, errores comunes y las normativas claves tanto nacionales como internacionales que marcan la diferencia entre el cumplimiento y la verdadera preparación. Bueno, primero que todo quiero contarles un poco acerca de nuestra empresa. Ingetronic es una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de equipos electrónicos especializados. Llevamos más de 20 años de trayectoria en el mercado y dentro de nuestro portafolio de productos contamos con los siguientes. El Colon System es un equipo diseñado para realizar colonterapias o hidroterapias de colon. El Magiturno es una línea de sistemas de gestión de turnos diseñados para mejorar la experiencia de nuestros usuarios en salas de espera. Tenemos Alertronic, una línea de sistemas de alarmas de emergencia y evacuación diseñadas para la gestión inteligente de emergencias en las empresas. Y la línea Medical Tech, que cuenta con sistemas de llamados de enfermería y códigos hospitalarios diseñados para mejorar la seguridad y la salud de nuestros pacientes. Bueno, los invito entonces a que permanezcan muy atentos, tomen nota y sobre todo participen activamente. Los micrófonos, por favor, deben permanecer silenciados durante la charla, pero pueden ir realizando sus preguntas e inquietudes en nuestro chat, las cuales iremos respondiendo en algunos espacios y al finalizar la charla. Este webinar será grabado y puesto a la disposición de todos ustedes posteriormente, por lo cual también les voy a pedir que por favor ingresen a un link que les voy a dejar allí en el chat para que registren su asistencia, con el fin de enviarles estas memorias y ayudarnos también a nosotros a mejorar en propuestas para próximos eventos. Bueno, sin más preámbulo, Sargento David, bienvenido, tiene usted la palabra. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio. De antemano agradecer a la empresa Ingetronics por la invitación y pues, Sargento David, qué pena contigo. Activas por favor el micrófono. ok, listo, ahora sí, Perfecto. listo, bien. Entonces, muy buenos días para todos. Eh, complacido, listo, ya. Complacido en estar en este espacio. Gracias a la empresa Ingetronics por la invitación. Ya, como lo decía Alejandra, mucho gusto. Mi nombre es David Hoyo Zuluaga. Como lo decía ella, pues ya me hizo la antesala, sobra decir. Pertenezco al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cartago. Hace 16 años con una experiencia muy amplia en la atención de emergencias y en la planificación. Entonces, la idea de este espacio es de compartir conocimientos y experiencias. La idea, lo reitero, nace en algún momento en un encuentro que tuvimos con la empresa Ingetronics en una asesoría y pues nació como las ganas de que esa información pudiera llegar a más personas. Entonces,
aprovechamos estos medios para poder llegar a más personas. El objetivo de este espacio es poder que ustedes, nosotros como profesionales a veces tenemos muchas dudas en marco de la atención de emergencias y sobre todo en la planificación. Entonces, sabemos que en las empresas nos recaen muchas responsabilidades y muchas obligaciones a los profesionales de SST, que a veces van enmarcados en tema jurídico, normativo, a veces algunas las ignoramos, no las conocemos. La idea es que en este espacio conozcamos algunas normatividades que nos van a permitir y nos van a facilitar la vida en nuestra labor diaria como profesionales y como responsabilidad de las atenciones de las emergencias dentro de nuestras empresas, nuestras organizaciones. Tenemos una presentación la cual vamos a proyectar y vamos a hacerlo más claros en ella. Las preguntas las vamos a depositar ahí en el chat. Al final las vamos a tratar de responder todas, ¿listo? La idea es que seamos muy dinámicos en este espacio. Tenemos alrededor de ya 50 minutos. La idea es que aprovechemos al máximo el tiempo. Vamos a hablar de normatividad. Sabemos que el tema de la normatividad a veces es un tema que genera desgaste porque hay leyes y normas que son muy amplias y pues la idea es que no las, aquí simplemente vamos a citarlas, no vamos a profundizar en ellas. La idea es que cuando nos hablen de algo, sepamos al menos de qué nos están hablando y hagamos una referencia. Hay un decir, yo no hago empanadas, pero sé quién las hace y que las haga muy bien. Entonces la idea es eso, saber dónde en algún momento puedo buscar un concepto, puedo buscar una ayuda y si alguien me hace referencia de un documento, una guía o algo, pues yo tenga el soporte de saber a dónde me puedo referenciar. Muy bien, entonces vamos con la presentación. Por ahí están preguntando algunas personas que si había registro de asistencia. Ya compartieron el link para las personas, por favor, hagan su registro de asistencia. Muy bien. Entonces, cuando estábamos construyendo este webinar en reuniones previas, pues siempre nos hacíamos preguntas y eran preguntas que a veces nos cuestionamos mucho y en marco de la formulación de los deberes como profesionales de SST, tenemos que tener, digámoslo de otra manera, blindada o protegida nuestra empresa frente a cualquier riesgo, no solamente de nuestros colaboradores, sino también de la infraestructura, que es muy importante. Y yo siempre reitero algo cuando tengo la oportunidad a dirigirme a personal de brigadas o personal de las empresas, también profesionales, que hay algo que es muy reiterativo y es la falta de compromiso. Y yo trato de incentivar al personal y llevarlo a que den su aporte y den su granito de arena con una simple reflexión. Y es que si la empresa está bien en todos los aspectos, pues eso se ha reflejado en quién, en nosotros, en todos los colaboradores. Porque a quien quisiera que una empresa fallara en su proceso o se viera en la obligación de tener que cerrar porque hubo un evento, la cual en algún momento se ve afectada la producción. Entonces, ¿en dónde se ve eso últimamente reflejado? Pues en los colaboradores que no van a tener esa demanda de mano de obra. Entonces, muchas veces pasa que esas personas que están en esas brigadas, que están responsables de la atención de las emergencias, no dimensionan eso. Entonces, es un aspecto muy alentador cuando nosotros hablamos, si la empresa está bien, todos vamos a estar bien. Es algo recíproco. Entonces,
el tema es velar y entonces cuando decíamos, bueno, ¿qué podemos llevar a la empresa? ¿Qué podemos eh, ofrecerle a la empresa en este conversatorio? Entonces, en esta primera presentación, pues hacemos una pregunta, ¿por qué no basta con cumplir la normatividad? Nosotros a veces como empresas nos centramos mucho en lo documental. Listo, vamos a cumplir. Entonces hoy tenemos visita, mañana hay que mandar formatos al ministerio, hay que, en fin. Entonces nos concentramos mucho en lo documental y el resto, lo que podamos en algún momento tener que aprovechar, lo tangible, los recursos físicos, tecnológicos y el factor más importante que yo diría en la empresa, que son nuestros colaboradores, el humano, ¿qué damos? ¿Qué podemos nosotros ofrecerle a ellos para que ellos nos puedan en algún momento garantizar ese accionar? Entonces, muchas veces en nuestras empresas cometemos muchos errores y errores comunes, primero que todo cuando decimos que en la norma, y es muy frecuente, la malinterpretación. Recordemos que la norma es abstracta, la ley es abstracta, entonces permite que varias o tengamos varios puntos de vista, o si no, no existirían los abogados, no existirían los procesos judiciales, no existirían los jueces. Resulta que cuando yo puedo llevar una ley o una norma a un debate, a una eh, discusión, podría tener varios puntos de vista. Y eso pasa mucho y es muy frecuente. A veces cuando llegamos a las empresas, visitamos empresas, ocurre algo. Nosotros como profesionales en el tema de seguridad y salud en el trabajo, a veces nos contaminamos. Y digo contaminar porque a veces hay mucha información. Y esa información pues hay que tener y ser muy prudentes de dónde viene. Hoy en día pues también pasa con los medios de comunicación masivos, las redes sociales, que a veces se vuelven nocivos porque hay mucha información que desinforma. Entonces pasa también. Entonces, entre profesionales a veces nos ponemos de acuerdo. En Colombia tenemos distintas academias, me refiero a distintas universidades, distintas metodologías, donde los procesos de formación pues, pueden variar desde los pensums hasta el tema de información que le transmiten al estudiante. Entonces, yo puedo llegar de X universidad y encontrarme con alguien de Y universidad y podemos encontrar con dos conceptos muy distintos. Entonces, ahí empezamos a generar en algún momento esa interpretación de la norma. Muchas empresas con sus líderes de SST pues reciben visitas de asesores externos que llegan también fundamentados en otras normatividades. Pero entonces la idea es que aquí hoy unifiquemos conceptos, busquemos que en algún momento cuando nos hablen de sistemas de protección contra incendio, cuando hablen de seguridad humana, pues sepamos de qué nos están hablando. Entonces, por eso a veces nos dejamos llevar por esos digámoslo de otra manera, asesores que de pronto no tienen fundado una buena estructura, no hay una buena, digámoslo que, estructura fundamentada dentro de la norma, porque a veces si nos hablan, mira, tenés que tener esto, 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 bueno, listo, ¿quién me lo dice? ¿Me lo dice el asesor o está fundado en un requerimiento legal? En Colombia, hay algo que es muy bonito, y es que somos el país en Latam con más normatividad, pero a la hora de aplicarla, ¿qué tanto? Primero que todo, sabemos. Segundo, si lo hacemos, porque yo puedo tener la norma pero no la aplico. Y resulta que sí, en el tema de cuando ya
hay líos judiciales, pues simplemente un juez no va a decir, si usted no sabía, yo lo eximo de responsabilidades porque usted no sabía. No, recordemos que la justicia es muy clara y el desconocimiento no me exime de responsabilidad. Simplemente sé que en algún momento, y nosotros como profesionales en el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues tenemos muchas responsabilidades. Dentro de la empresa, no solamente son nuestros colaboradores, sino que como tal, toda la organización, los procesos, yo diría que como en todo, hasta en el aspecto público, el tema de gestión, pues nosotros como profesionales en seguridad en el trabajo, somos gestores de esa seguridad y esa seguridad debe ser integral, no, pues obviamente que tenemos el enfoque sobre la persona, pero recuerden que también en las empresas tenemos riesgos y esos riesgos los podemos encontrar eh, dimensionados. Y ahorita estamos cruzando por una temporada de lluvias y muchas empresas a través de la formulación de sus matrices de riesgo arrojan algunos datos, pero muchas veces simplemente son los datos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para reducir esa vulnerabilidad dentro de eso que está marcado hoy en día que estamos afrontando, que es una temporada de lluvias? Hace días, en una visita a una empresa, una persona me decía, no, es que tenemos un problema. Cuando llueve, la bodega de materias primas se inunda. Entonces yo le decía, listo, bueno, ¿qué tienen? No, pues en realidad sabemos que se inunda, pero ¿qué han hecho? Han formulado algún plan de contingencia frente a esta situación. Lo tienen dentro de sus matrices de riesgo, lo tienen para tener un plan de emergencia. Que sí, pero a veces no tiene el alcance suficiente. ¿Por qué? Porque se quedan fundados en lo documental, no lo llevan a prueba. Listo, tenemos lluvias, ¿qué necesitamos? Primero que todo, si estamos cuidando vidas, listo, hay que hacer evacuación del personal. Listo, recuerden que nosotros, la ley es muy clara, y por acá, empezando ya a hablar temas normativos, tenemos la ley 1523 del 2002, Política Nacional de Gestión del Riesgo. Y hay algo muy bonito que dice en el artículo segundo, que dice que es responsabilidad, que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. Entonces, todos somos responsables. Listo. Y resulta pues que también nos dice que nosotros tenemos que tomar medidas, contingencias frente a cualquier situación. Y ya hablando en el tema empresarial, pues también tenemos ya el decreto 2157 del 2017, pues que nos dice, y voy a leer acá un pedacito del decreto, que dice que el plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas busca garantizar el área de influencia afectada por la entidad, la protección de las personas y sus bienes, salud, medios de vida y bienes de producción. Entonces, nosotros a veces desconocemos eso. Entonces, creemos en nuestras empresas y pues tenemos el cuerpo de bomberos, tenemos las entidades de socorro, tenemos, en fin, resulta que nosotros en algún momento nos convertimos en entidades de apoyo. En una emergencia masiva, pues nosotros, las entidades de socorro, nos vamos a concentrar en qué? En la población, en las personas que están en su casa y las empresas para nosotros van a ser un segundo plano. Entonces las empresas van a tener que o deben que tener sus planes de emergencia y sus planes de contingencia para resolver su situación. Entonces muchas veces, no, me llaman de X empresa, no, mira que estamos presentando una inundación, bomberos, ¿me pueden colaborar? Ojo, la empresa debe que estar en la capacidad de resolver esa contingencia, tener la capacidad de en algún momento afrontarla y superarla solitos. Nosotros simplemente llegamos a apoyar. Y en muchos aspectos,
Entonces dicen los bomberos somos universalmente los matafuegos, ¿sí? Entonces siempre hay un fuego en la empresa y dicen, ¿a quién llamamos? Los bomberos. Ojo, no. Los responsables son ustedes como empresa. Ojalá que a nosotros los bomberos nunca nos llamaran de las empresas. Hace días les hacía una lectura de un contenido de una revista virtual de bomberos de Miami y los índices de atención en incendios han rebajado de tal manera que hay una preocupación, que entonces decían que, pero era algo, sonaba la pregunta más bien en el contexto de humor, porque decían, entonces los bomberos se van a quedar sin trabajo, contextualizaban en el documento. Y no, resulta que nosotros los bomberos, pues nunca nos quedaremos sin trabajo porque habrán otras emergencias y todo el mundo evoluciona constantemente, los riesgos cambian, los riesgos van evolucionando también a medida que el mundo es cambiante. Pero decían en Miami, están cumpliendo su objetivo. Nosotros los bomberos, nuestro primer mandamiento, digámoslo así, no es atender los incendios, es la prevención. En la ley 1575, que empezamos a hablar ya del tema de normatividad, que es la ley de los bomberos de Colombia, es una ley más bien nueva, 2012, para las personas que no la conocen. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que hacer la gestión integral del riesgo. Cuando hablamos de gestión integral del riesgo, y ahorita vamos a abordar un tema muy interesante que es la NFPA 72, y esa NFPA 72, pues que para Colombia, recordemos, nosotros tenemos normativa internacional y nacional, sería la NTC 1483, que nos hablan de los sistemas de detención de incendios. Entonces, ahorita vamos a llegar allá, pero ¿qué querían? Que nosotros nos quede claro, el Cuerpo de Bomberos es una entidad de apoyo. Nosotros dentro de las empresas tenemos que tener las herramientas suficientes para controlar los incendios que se nos presenten dentro de nuestra empresa. ¿Listo? Entonces, muchos errores comunes que podemos encontrar es desinformación. A veces entre nosotros mismos, los profesionales, hay conceptos que, digamos, que pueden estar errados por la interpretación. Hay que buscar, hay que documentarnos. Aquí estoy dejando yo los tips. Acá no vamos a profundizar en la norma porque no nos alcanzaría el tiempo. Y un papel que juegan, un papel muy importante, los simulacros, realizar auditorías internas y externas, nos facilitaría el trabajo. A veces pasa mucho, no haya tiempo. Gerencia, yo sé, yo he trabajado en el sector de industria y entonces a veces encontramos que no, gerencia no permite que elaboremos un simulacro. Si lo vamos a realizar, que sean de 5 o 10 minutos, solamente llevemos el personal al patio y ya. Y solamente medimos tiempos de evacuación y el resto. Y voy a hacer algo referencia. Todos recordamos una noticia, creo que fue en el año 2022, en conmemoración del terremoto en México, en la Ciudad de México, del 2017, que le estaban haciendo pues la conmemoración y hicieron unos ejercicios de simulacros en la mañana. Evacuaron edificios privados, públicos, y en las imágenes se veía que todo el mundo salía bien bonitos, en fila, nadie empujaba a nadie, llegaron a sus puntos de encuentro y listo. Y en la tarde llegó un terremoto real, el cual sacudió la Ciudad de México. Nadie lo esperaba, en la mañana habían hecho el simulacro y en la tarde llegó la situación real. Y vimos en las noticias, el terremoto generó daños, no muchos, pero adivinen quiénes sí generaron los daños, que hasta pérdidas humanas. Fuimos nosotros, los humanos. Cuando llegó la situación real, muchas personas afrontaron la situación ¿de qué manera? A través de salir corriendo, gritando, generando pánico y, oh sorpresa,
hubo casos de aplastamiento por estampidas humanas. Entonces uno dice, bueno, en el día hicieron el ejercicio, por la mañana todos salieron muy bonitos, riendo, bien. Y en la tarde llegó la situación real. ¿Y qué pasó? Entonces, ahí es donde las personas debemos que llevarlas a que esa conducta se vuelva tan repetitiva, ¿sí? Nosotros cómo aprendimos a leer, cómo aprendimos a escribir, cómo aprendimos a montar bicicleta, una y otra vez, haciéndolo una y otra vez. Entonces los simulacros son tan importantes de que generen esa condición. Y no nos concentremos solamente en los de evacuación, sí, son importantes porque estamos preservando la vida humana, pero recuerda que también tenemos que cuidar los bienes y el tema de las empresas, los procesos productivos. Entonces, ojo, en algún momento generemos esas inquietudes, tenemos ya un marco normativo. Listo. Muy bien, Leonardo, por favor pasamos a la siguiente presentación. Entonces, ya hablamos de cuáles son esos errores y vamos a pasar a cómo yo debo que en algún momento generar y pues evaluar esa verdadera preparación de mi empresa, de mi organización. Entonces, nos dice diferencia entre cumplimiento normativo y la seguridad efectiva. Entonces, lo decía, hay empresas muy organizadas que uno a veces va y uno se queda asombrado. La organización, el tema documental, todo. Pero va uno al colaborador, va a la persona y le preguntan, ¿usted sabe tal procedimiento? ¿Usted sabe y qué debe que hacer en caso de? Hasta ahí llegó. Porque no. ¿Qué pasa? Hay muchas empresas que tienen unos archivadores que saben mucho. Tienen unos folders que saben mucho. Unos archivadores que tienen toda la información contenida, pero no tienen el alcance suficiente. ¿Y ese alcance a dónde tiene que llegar? ¿Dónde nos tenemos que enfocar? A la persona, al factor humano. Obviamente que soportado en lo técnico, en lo tecnológico, en las herramientas que yo le pueda suministrar a ese personal. Nosotros, como les decía, como cuerpos de bomberos, ojalá nunca nos llamen de las empresas. Yo le digo muchas veces a los compañeros que encuentro en empresas cuando están implementando algún proceso, yo le digo, oh, qué bueno. Primero que todo, que nunca se presente la situación, porque para eso está la mitigación, para eso estamos reduciendo la vulnerabilidad. Pero si se presenta, que tengamos las herramientas suficientes para poder afrontarlo y superarlo en el menor tiempo posible. Y entonces que no tengan que llamarnos a nosotros. Y lo digo, no es que los bomberos vamos a quedar sin trabajo. Ahí estaríamos realizando el verdadero trabajo, que es la prevención. ¿Fundadas en qué? Ya tenemos un marco normativo. En Colombia tenemos la ley 1523, que es la ley de gestión integral del riesgo. Tenemos el decreto 2157. Listo, en el tema de atención de desastres. Y infundado en todos los riesgos que yo puedo tener dentro de mi empresa. Listo. Entonces, indicadores claves de preparación. Nosotros en las empresas nos falta muchas veces la planificación. Entonces, nosotros cumplimos, ¿por qué? Porque nos toca. Si no, los procesos en algún momento, y desafortunadamente no son completos, los procesos se quedan. Hay unos vacíos donde juega, y vuelvo y reitero, ese eslabón perdido de esos procesos se llama el humano. Pueden ser muchos factores, ¿sí? Organizativos. Hoy en día las empresas tienen una rotación de personal, entonces muchas veces yo puedo iniciar el proceso de formación de la brigada y es muy, muy frecuente. Y entonces tengo un personal que está 6 meses trabajando, entonces mientras está en la empresa, yo lo tengo en la brigada. Pero pasaron los 6 meses, la persona se retiró y el proceso es que se vio que
suspendido porque no pude continuar con ese proceso. Entonces, a veces uno de los factores que influye mucho, como les decía, concentremos en el factor humano y empecemos a incentivar desde las empresas. Bueno, si usted me va a hacer parte de la brigada, obviamente que sí, yo sé, yo he escuchado y soy testigo de ello. Las personas que pertenecen a las brigadas de emergencia tienen cierta injerencia, digámoslo, ciertos beneficios, ¿cierto? Pero lo ideal es que nos concentremos más en ellos y listo. Si yo tengo a alguien en la brigada, pues no es que le permita pues hacer de todo, pero sí que lo tenga con un incentivo de que al menos le va a brindar una estabilidad laboral. Puede buscar muchas herramientas. ¿Para qué? Para que los procesos no se me vean de una u otra manera suspendidos en el tiempo. Listo. Entonces, indicadores, pues que yo pueda utilizar, muchos. Podemos encontrar un ciclo PHVA, ¿en dónde? Recuerden que nosotros tenemos que tener procedimientos dentro de mi empresa, no en el tema administrativo ni de producción, en el tema de atención de emergencias también debo adoptar procedimientos. ¿Cómo los mido? Muchachos, mi brigada, vamos a hacer hoy. Yo sé que muchas empresas semanalmente se reúnen 2 horitas, ¿sí? Que a veces quedan cortas. ¿Pero qué? Yo llamo a mis personal. Hoy vamos a evaluar el procedimiento tal. Obviamente que previamente socializándolo, llevándolo a evaluación. Porque como le dije, hay muchos archivadores y hay muchos folders que tienen mucha información y que saben mucho, pero esa información no llega. Entonces, podemos utilizar un ciclo PHVA, los KEPIs, en fin, muchos sistemas de medición que me permitan saber si yo estoy preparado. Hoy en día podemos también hacer uso de profesionales externos que nos puedan brindar esa asesoría. Cuando a veces en las empresas pues no tenemos la suficiente capacitación o en algún momento conocimiento, pues podemos hacer uso de esos externos. Muy bien, Leonardo, siguiente, por favor. Y entonces, ya mirando cómo voy a hacer y qué tan mi empresa puede estar preparada, entonces vamos a fundarnos y vamos a empezar a hablar del tema normativo. Y resulta que tenemos una normatividad clave que nos va a servir para que nosotros como profesionales y como empresa empecemos a darnos cuenta en qué estamos fallando, si estamos cumpliendo, si no estamos cumpliendo, cuáles serían esas medidas. Y entonces vamos a resolver la segunda pregunta que nos hacíamos en la presentación anterior. ¿Qué indicadores? ¿Cómo me mido? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, acá tenemos en pantalla la NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana. Ese Código de Seguridad Humana pues, es muy amplio. ¿Y él de qué me habla? Pues las personas que no lo conocen, recordemos que aquí vamos a hablar muy amplio, no vamos a profundizar en ello. El tema de seguridad humana, pues me habla de todos los aspectos pasivos. Recuerden que en el tema de atención de incidentes de emergencias, pues yo tengo algunos dispositivos o medios pasivos y unos activos. En este caso, de la NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana, entonces, ¿de qué me hace referencia? De todo el tema estructural de mi empresa, de mi estructura física. Entonces, ¿qué contempla dentro de ella? Muros cortafuegos, de escaleras de emergencia, la resistencia de los materiales al fuego y medios de egreso. Y en fin, hasta las escaleras, la inclinación que tienen que tener las escaleras, los anchos de los corredores, los anchos de las puertas, tipos de puertas, ¿sí? Batientes hacia afuera, con sistemas de barra antipánico, en fin. Eso me habla el Código de Seguridad Humana.
Y todos esos dispositivos que encontramos allí son pasivos, para que tengamos en claro. Entonces, en Colombia, esa sería la normativa internacional. En Colombia tenemos el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 10. Muchachos, voy a hacer una contación ahí. Si ustedes ven, el Código de Seguridad Humana en su última actualización ya viene del año 2024. Por eso pasa muchas veces y es que nosotros nos quedamos con alguna norma y ya, no nos actualizamos o simplemente la desconocemos. La NFPA 101 ya va en la versión 2024. Creo que la versión en español está en el 2022, si no me equivoco. Y la NSR 10 se quedó en el año 2010. Entonces, muchos años ha evolucionado el tema constructivo, encontramos otros tipos de materiales, en fin. Entonces, como organización, si yo soy una multinacional, pues me tengo que ir a alinearme a los estándares internacionales porque los nacionales, pues se me quedan, ¿qué? A veces cortos. Entonces, por eso muchas veces también ese desconocimiento de las normas nacionales o yo conozco o cito internacionales, pero también desconozco las nacionales. Entonces, ojo, tenemos que jugar y saber en qué momento. Hay algo en la actualidad que el gobierno actual, con el tema diplomático con Estados Unidos, no ha estado muy bien y a la fecha se están suspendiendo todos los convenios. Entonces, en este momento la NFPA hay como un vacío jurídico en el tema de soporte técnico frente a la norma. Lo digo, ¿en qué sentido? Que yo lo puedo referenciar, pero no lo puedo aplicar, ¿sí? En ese momento. Años anteriores, sí, yo podía hacer uso de ella. En ese momento simplemente me tengo que ir a lo nacional, ¿sí? Para referenciar y aplicarlo. Entonces, nosotros a veces nos vamos al internacional teniendo lo local. Entonces, primero voy, sustento, voy y busco en lo local y si no es suficiente, pues ya puedo hacer referencia a lo internacional. Muy bien, siguiente, Leonardo. Listo. Y resulta que tenemos la NFPA 72. La NFPA 72, pues, ¿de qué me habla la NFPA 72? De los sistemas de detención, que son muchos. Si vemos en la última actualización, también año 2022, y encontramos muchos sistemas. ¿Qué nos hace referencia a ella? Entonces ya encontramos el tema de detectores de humo, detectores de calor, detectores de gases, detectores de vapores, ¿sí? Para Colombia, ¿cuál la aplicaría? Tenemos para Colombia ahí el clip, por favor, Leonardo, la NTC 1483, pero entonces vamos a lo que les decía. ¿Qué año? 1979. Entonces, nos quedamos por allá atrás, ¿sí? Entonces, en esa de 79, pues no vamos a encontrar los sistemas de detención de vapores y de gases. Entonces, nos quedamos solamente en los de humo y en los de calor. Y eso que de humo ya existe varios tipos y tanto también en los de detectores de calor, hay infrarrojos, hay cámaras térmicas, en fin, hay cierta variedad de sistemas de detención de incendios. Entonces, cuando yo hago referencia, es para que empecemos a conocer y a manejar un poquitico más ese tema normativo, que ese es como el enfoque que queríamos en este espacio. Muy bien, tenemos la NFPA 10. Les voy a hacer algo. La NFPA 72 está aquí, ¿cierto? Ellas no trabajan solitas, las NFPAs no trabajan solitas. Una NFPA me puede llevar a otra y así sucesivamente. Y todas se articulan. Entonces, tenemos la NFPA 72 como sistemas de detención y alarma, que me llevará a la NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana, que ¿qué me permite? La evacuación. ¿De quiénes? De las personas que se encuentren dentro de esa estructura.
y que lo hagan seguro, ¿sí? Muros, corredores, escaleras y ya saben, todo el sistema pasivo. Ya después de la NFPA 72 me va a empezar a llevar ¿a dónde? A los sistemas de supresión. Entonces yo puedo tener la NFPA 10, que son los sistemas o los extintores portátiles contra incendios, ¿sí? Para Colombia, ¿cuál es esa norma? La NTC 2885. Su última edición en el año 2009. Y la NFPA 10 en la versión español ya viene en el 2022. Entonces, ya sabemos, el mundo ha evolucionado y estamos en constante evolución. Hoy tenemos incendios eléctricos que en algún momento generan otros riesgos que anteriormente no existían. Pues tenemos el tema de las baterías en litio, ¿sí? Y tenemos algunos agentes extintores nuevos que en el 2009 no existían y que hoy en día ya los podemos encontrar en el mercado, pero pues ya en la NFPA 10 sí los podemos citar o encontrar. Muy bien, siguiente. Encontramos la NFPA 12, que nos habla de los sistemas de extinción o supresión de incendios por dióxido de carbono. Entonces, miren, yo puedo tener dentro de mi empresa la NFPA 72, sistemas de detención. Tengo que llevar a la gente a que evacúe, entonces aplico la NFPA 101. Tengo que hacer el control del incendio, entonces ¿con qué lo voy a hacer? Entonces ya hablamos con extintores portátiles, NFPA 10. Entonces, si yo tengo un riesgo específico dentro de una unidad, puede ser una cuarto de rack, una unidad de CPU. En algunas empresas utilizan o producen su propia energía, entonces tienen turbinas o tienen sistemas de, hoy en día, la energía solar. Hay paneles, hay bancos de baterías, entonces podemos hacer sistemas de supresión de incendio a base de dióxido de carbono. Entonces ya me lleva a otra norma. Siguiente. Tenemos la NTC ISO 7202-2018. Algunas normas internacionales, le voy a hacer referencia a algo que pronto se me ha escapado. Son el copy-paste. Por ejemplo, en algún momento la NFPA 10 es copy-paste de la NTC 2885. Simplemente la traen, la adaptan, la traducen, le hacen unos arreglos y la publican. Eso es todo, ¿sí? La NTCT ISO 7202 nos habla de los sistemas de supresión de polvos, ¿sí? Entonces, no encontramos del sistema de supresión de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque a la fecha no han sacado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces me tengo que ir a referenciar la NFPA 12. Listo, muy bien, siguiente. NFPA 13. La NFPA 13 me habla del sistema de rociadores, ¿sí? Ya sabemos que tenemos ciertas y encontramos muchos sistemas de rociadores automáticos, sistemas de rociadores splinter por temperatura, ¿sí? Y entre ellos pues también encontramos los rangos de este caso. Y para Colombia tenemos la NTC 2301, ¿sí? Entonces, nosotros a veces, ¿qué citamos? Y miren, lo vuelvo recurrente. La NTC 2301 2011 y la NFPA del 2022. Entonces a veces nos quedamos con ¿qué? Ya saben que en este momento hay un problema jurídico de convenios entre países, Estados Unidos, Colombia, para el tema de la adopción de normas, porque sí, y la ley es muy clara. Y mira que en la NSR 10 también es muy clara. Si yo no tengo normatividad
vigente o que esté a la fecha nacional, ahí mismo inmediatamente me remite a la internacional. Muy bien. Siguiente. Tenemos la NFPA 14. ¿Qué nos habla? La NFPA 14 nos habla de los sistemas montantes. También, a veces, ahí cae mucho que a veces ese desconocimiento. Y ahí vienen quiénes son los sistemas montantes. Los sistemas montantes es todo lo que tiene que ver que nosotros acá, y a veces les cambiamos los términos para de una u otra manera poder comunicarnos más fácil. Entonces los sistemas montantes son los gabinetes contra incendio, ¿sí? Los sistemas o los gabinetes contra incendio, los sistemas montantes, en la última edición 2024, pueden variar mucho. No solamente puede ser el gabinete, que a veces nosotros lo relacionamos siempre con el gabinete. Simplemente puede ser una toma de agua y es catalogada un sistema montante. Montante es que me permita que yo como bombero, inclusive no yo como bombero, recuerden que las brigadas deben que estar en la suficiente capacidad de hacer el control de la emergencia. Ojalá nunca llamaran los cuerpos de bomberos. No es que nos va a acabar el trabajo, no, porque estaríamos cumpliendo un objetivo. Y recuerden que hablamos en algún momento pues, de las brigadas. Aprovecho el espacio. No es publicitario, no estoy... Sé que hay personas de algunas empresas que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y en el tema de la formación de brigadas contra incendio. Entonces, hay una normatividad que es muy nueva y es el tema de las, digámoslo así, de la constitución de las brigadas contra incendios. Entonces, tenemos la resolución 256 que nos decía pues que esa brigada contra incendio pues tiene que tener la capacidad, o sea, teniendo en cuenta el riesgo que yo tengo entre mi empresa, el nivel de riesgo, esa capacitación a esa brigada de emergencias para que puedan en algún momento manejar esa contingencia. Bien, entonces estamos hablando de la NFPA 14, sistemas montantes. Para Colombia tenemos la NTC 1669 del año 2009. Entonces, si vemos, es recurrente que estamos un poco desactualizados en las normas colombianas. Y algo que ya acá para aclarar, para finalizar este parte normativo, y es que nosotros hay que dejarlo claro de una vez. Nosotros decimos, como es norma, resulta que la norma no es de explícito cumplimiento, pero sí está la ley. ¿Y dónde está la ley? En la NSR 10. En la NSR 10 sí lo hace de estricto cumplimiento porque es una ley. Entonces, yo debo que adoptar todo el tema de guías y todo el tema normativo para la construcción, que eso a veces se queda. Como le decía, Colombia es un país normativo de leyes, pero al momento de aplicarlas nos quedamos ahí. Pero la idea es que las conozcamos, sepamos de qué nos están hablando. Y resulta que en la NSR 10, en el título J, pues nos hablan de todos los requisitos de protección contra incendios en edificaciones. Entonces, a los que no lo conocen, lo pueden ir a buscar, pueden pegarle una leída. Hablamos de los grupos y subgrupos de ocupación. Entonces empezamos con almacenamiento, que son los A, los comerciales son los C, los especiales los E, fabril y industrial, que son los F, y los institucionales. Entonces cada uno tiene unas características. Encontramos también los lugares de reunión, los L, mixtos u otros M, de alta peligrosidad, que son los P, y residenciales R, y los temporales T. Entonces ellos tienen unas condiciones. Entonces me habla de las condiciones que en algún momento dentro de esa tabla de clasificación yo puedo encontrar y requerir. Entonces me habla de las distancias,
de las puertas, el ancho de las puertas. Y como lo decía, el Código de Seguridad Humana, NFPA 101, es eso. Entonces, para Colombia tenemos la NSR 10, que sí es de estricto cumplimiento, que está un poco desactualizada, pero pues a la fecha es la única herramienta con la que podemos trabajar. ¿Listo? Siguiente. Muy bien. Y llegamos a la NFPA 2001, ¿sí? Que la NFPA 2001, pues me habla de los sistemas de supresión de agentes limpios, ¿sí? Hoy en día, pues con el tema de los incendios eléctricos, como les decía, se ha contornado, mire su edición 2025, se ha tornado pues un riesgo alto para tanto las personas asistenciales como los organismos de socorro, cuerpos de bomberos. Pues recientemente vimos en las noticias que en España murieron unos bomberos, otros terminaron gravemente heridos por la atención de un incendio vehicular en, en un parqueadero subterráneo. Entonces, son riesgos que le decía hace un momento, evolucionan, cambian y aumentan ese nivel de riesgo. Entonces, nosotros como empresa, como colaboradores, estamos expuestos constantemente a nuevos riesgos. Entonces, la idea es evolucionar también en esos sistemas. A veces nos quedamos solamente con el agua. Recuerden que hay aditivos, hay otros sistemas limpios que también podemos sí o sí en algún momento implementar dentro de nuestras empresas. Entonces, no solamente, obviamente que nosotros bomberos universalmente utilizamos el agua, pero en la actualidad hay muchos productos para el tema de control de incendios. Siguiente, por favor. Entonces, ahí, Bueno, David, perdón, te interrumpo. ¿Te parece bien si abrimos un corto espacio para responder algunas preguntas que tenemos acá en el chat? listo, perfecto. Listo, entonces te las voy a ir leyendo. Tenemos la primera. Hola, tengo una pregunta. ¿Cuál es el verdadero rol del responsable de SST en una emergencia? Muy buena pregunta. Hace un momento lo decía. ¿Qué tantos responsables somos nosotros los profesionales de SST en la atención de las emergencias? Y la voy a responder de una manera muy sencilla, que los voy a dejar con mayores dudas o buscando aclararlas. Resulta que cuando elaboramos, por eso le decía, muchas empresas nos quedamos o se quedan cortas en la planificación. Es el diario vivir. Se presenta la situación, ¿qué hacemos? No, un momentico, ya hay que haber una planificación. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en los procedimientos, ahí donde hay ese tema legislativo, normativo, se queda vacío. Porque entonces montamos el procedimiento, entonces tenemos el procedimiento, entonces listo, procedimiento, responsable, entonces el encargado del área, ¿sí? Entonces, y vamos y le llamo el procedimiento al encargado del área y ni lo conoce. Entonces, cuando decimos que cuál es la responsabilidad de SST en el tema de las emergencias, pues es muy amplio. Primero que todo, vamos en la planificación, porque tiene que estar pendiente de la planificación que se lleve a cabo. Si vamos a aplicar un método para evaluar lo que queremos que se cumpla o que se lleve a cabalidad, pues aplicamos un ciclo. Yo creo que todos conocemos el ciclo PHVA, entonces vamos a hacer planificación, hacemos, entonces llevamos a prueba ese procedimiento, si se cumplió el objetivo del procedimiento, si de pronto hay fallas, ¿qué tenemos que hacer? Entonces ya sabemos, tenemos que corregirlo y otra vez evaluar. Entonces, ciclos PHVA, planificar, hacer, verificar y actuar. Si damos cuenta que no está sirviendo ese procedimiento, pues lo modificamos o lo mejoramos. O si el tema es de recursos, pues gestionamos para que los recursos lleguen y se pueda aplicar el procedimiento de la mejor manera. Entonces, ese rol de SST, ahí está. Primero que todo en la planificación, ya en la ejecución y en la atención, pues obviamente que siempre va a estar. Teniendo en cuenta, muchachos, la planificación. Ojo con la elaboración de los procedimientos, que los procedimientos son un documento legal.
que en algún momento, y ya ahorita alcancé a leer y le voy a tratar de responder inmediatamente antes de que me la formule Alejandra, pero ahí en el chat alcancé a leer que cuál era la responsabilidad civil que teníamos o que tienen los EST en el tema. Resulta que, no sé, no sé si han escuchado noticias en algún momento en los grupos de profesionales de seguridad en el trabajo. A veces comparten información donde dicen que sí, se ve una investigación, si hay muerte, si hay pérdidas, ojo. Recuerden que también nosotros protegemos los bienes de la empresa. Entonces, si hay pérdidas cuantitativas de miles de millones, las aseguradoras hoy en día, ¿qué quieren? Buscar responsables. Entonces, si usted hizo un mal procedimiento, si en algún momento usted como profesional en el tema de planificación se quedó corto, en el tema de ejecución se quedó corto, pues una aseguradora fácilmente dice, no, es que este procedimiento no se cumplió. ¿Quién lo elaboró? Entonces van a buscar, lo elaboró Pablito. Entonces le dicen, ah, bueno, Pablito, venga usted, empiece a responder, ¿sí? En primera medida, pues le pueden suspender su licencia ocupacional, muchas cosas, y puede ser involucrado en un tema civil. Si hay muertes, ya el tema penal. Entonces, ojo, como profesionales estamos en todo, o sea, ¿cuál es el rol? Todo, desde el primero, o sea, el primer paso que es la planificación hasta el último que es la evaluación y la atención del incidente. ¿Listo? Alejandra, otra pregunta. Perfecto, David, muchas gracias. Sí, tenemos una última pregunta. ¿Cómo me puedo asegurar de que los protocolos de seguridad de mi empresa funcionaron en una emergencia? ¿Cómo me doy cuenta de que mis protocolos funcionaron? Listo, vamos a aclarar conceptos. Procedimiento cuando es propio mío, de mi empresa. Es para articularlo y ponerlo en ejecución dentro de mi empresa. Ese es un procedimiento. ¿Cómo me doy cuenta si funciona? Llévelo a prueba, evalúelo. ¿Cómo lo tiene que evaluar? No lo evalúes desde el escritorio, porque es que en el escritorio o sea, no te vas a dar cuenta qué tan efectivo es. Porque en el escritorio a veces no hay cosas que nos podamos dar cuenta en la práctica, ¿sí? Y decía ahorita, y un ejemplo que utiliza en montar bicicleta, ¿será que cuál es el riesgo que yo tomo cuando estaba empezando a montar bicicleta? Caerme y rasparme las rodillas. ¿Qué tenía que hacer? Si tenían unos papás que me quisieran y me cuidaran mucho, eh, me ponían rodilleras, ¿sí? Entonces ahí es donde yo me di cuenta si estoy fallando en la práctica. Ojo, muchas veces nos quedamos simplemente en el escritorio. Llévelo a la práctica, a evaluación. Hay uno de los pasos cuando hablamos de la construcción de un procedimiento es la socialización. Socialícenlo. Y en la construcción de ese procedimiento también deben que interactuar todas las personas que estén de una u otra manera eh, relacionadas a eso, a ese proceso, a ese procedimiento. Entonces, a veces simplemente lo llevamos a la brigada, pero resulta que el operario no lo conoce y el operario no sabe el procedimiento en caso de que haya un incendio en X máquina o en X área, ¿sí? Entonces, la idea es que llegue y la mejor manera de evaluar ese procedimiento es que lo llevemos a prueba y constantemente. No es que lo monté, lo hice y lo evalué. No, periódicamente. Si hay cambios estructurales, si hay procedimientos que en la producción cambian, también tengo que llevarlo a que él se evalúe, a cambiarlo. Y estaba ahorita en el concepto, en la definición del concepto. Entonces, el protocolo es cuando yo tengo un protocolo de atención y ya estoy actuando o estoy involucrando una o más entidades. A veces en las empresas cuando tenemos contratistas, yo con los contratistas no elaboro un procedimiento, elaboro un protocolo. Si yo tengo una empresa continua, la mía, ya elaboro un protocolo de ayuda mutua, ¿sí?
Y entonces en esos protocolos dice, listo, en caso de incendio en mi empresa, usted viene y me soporta esto, esto y esto, teniendo en cuenta pues obviamente que esa planificación, inventario de recursos, en fin, una serie de cosas que me van a servir a mí, tanto conocer cuáles son los riesgos de mi empresa vecina y los míos. Eso me va a formular también eso. Esos planes de ayuda mutua son muy importantes y también en el tema de elaboración de protocolos. Otra pregunta, Alejandra. Bueno, David, no, solo teníamos hasta el momento estas 3 preguntas. Quiero aprovechar para recordarle a las personas que están participando del webinar que pueden realizar todos sus comentarios, dejar las inquietudes que tengan en nuestro chat. Allí también se encuentra fijado el enlace para que puedan hacer el registro de asistencia y poderles hacer llegar las memorias, ¿sí? Bueno, por acá tenemos una pregunta que nos hace el señor Mauricio. Ya te la leo. Un PAM y un protocolo no son lo mismo, debemos diferenciarlo. El PAM puede incluir protocolos. Gracias. Sí, hay procedimientos que me llevan a protocolos. ¿Por qué? Dentro de mi empresa, y lo decía ahorita, yo tengo que tener la capacidad de en algún momento afrontar esa situación de emergencia. Pero si no soy capaz, ya me puede ir a llevar a un protocolo. Ojo, y muchos procedimientos me llevan a otro procedimiento. Pasa, ¿sí? Tengo un incendio. Entonces tengo el procedimiento de incendios que me va a llevar al procedimiento de evacuación y que me puede llevar a un procedimiento ¿de qué? De atención de lesionados, porque pueden tener víctimas, puedo tener lesionados. Entonces, puedo involucrar varios procedimientos y a la vez, pues ya hacer uso de protocolos. Por ejemplo, cuando en visitas que nosotros como cuerpo bombero realizamos a las empresas, hay algo que se llama es bajo un estándar NFPA y habla de los se me fue la palabra, de los... eso, gracias. Ahí, gracias Andrés por el latico. Así de los planes de incendio. Entonces, yo como cuerpo de bomberos, dependiendo del nivel, si el nivel es muy alto, un riesgo de peligrosidad alto, entonces yo puedo generar ese plan de incendio, ¿sí? Y ese plan de incendios me lleva a que yo con la empresa haga un trabajo previo de formulación de qué. Primero, pues obviamente basado desde los lineamientos de unas matrices, cuál es la peligrosidad y ahí empezar a tomar unas acciones y la construcción de unos protocolos, porque cuando hablamos ya de protocolos, entonces hacemos referencia cuando qué tiene la empresa y qué tengo yo como cuerpo de bomberos para articular, para enfrentar esa emergencia. Listo, David, muchas gracias. Entonces, avancemos por favor con la presentación. Tenemos otras preguntitas que vamos a dejar para el final. ¿Te parece bien? Listo, muy bien, perfecto. Y vamos. Bueno, acá tenemos un video, ¿sí? En el video, pues vamos a mirar cómo funcionan actualmente esos sistemas de supresión. En este caso, tenemos un sistema de supresión bajo dióxido de carbono. Cómo el sistema funciona forma manual y forma automática.
Listo, muy bien. Entonces el video es muy ilustrativo. Si observaron, hay dos opciones, que es el sistema automático. Y en el sistema automático, él hace un tiempo de espera para si una persona haga, digámoslo, suspensión de la aplicación del producto. Da 60 segundos, ¿sí? En ese espacio de tiempo, pues alguien puede, obviamente que es como ya están las alarmas activadas, puede llegar un operario o un colaborador y hacer la suspensión de la aplicación del producto, porque lo pueden hacer manual a través de otros dispositivos como extintores portátiles. Y ya la vemos la opción manual, ¿sí? Que simplemente se detecta el fuego y se hace de una vez la aplicación. Entonces, hoy en día pues tenemos muchos sistemas, muchos medios de los cuales podemos hacer uso en nuestras empresas para los sistemas de supresión de incendios. Eh, Cae pues, el espacio para recordar que a veces ese desconocimiento de estos medios, pues a veces infunda también el tema de costos-beneficios. Eh, si yo aplico un polvo químico seco o agua en esas áreas, pues vaya a tener que un riesgo, primero de que si son unidades de cómputo, pues se pueda perder información valiosa para la empresa, o en fin, otros riesgos también, inclusive el tema para los colaboradores, brigadistas, el tema de descargas eléctricas accidentales. Por acá voy a aprovechar por acá que tengo en el chat una pregunta que dicen, ¿qué normatividad hay específica para el sector hospitalario y de salud? La hace Sara la pregunta. Bueno, para el tema de sistema, pues, de salud y no hay específico, porque, ojo, el tema de seguridad humana y contra incendios en general, la NSR10 en el título J los clasifica y está en el institucional y, y en el tema de salud I2. Entonces yo miro qué referencia me hace para todo el tema de medidas pasivas, ¿sí? Y para ya los sistemas activos, pues ya por el tema de que también ahí en la NS10 J también me dice, ojo, qué tantos, en este caso, personas se van a estar dentro del edificio, qué tipo de edificio es, qué área tiene. Entonces ya me dice qué sistemas de protección debo yo tener frente a esa. Voy a buscarlo acá rápidamente, que por acá tengo entonces, de hospitalarios. Entonces, algo muy sencillo, en la tabla J.4.2 raya 1, resolviéndole la pregunta a Sara, me dice instalación, ojo, estamos hablando de detectores, entonces dice instalación de detectores de acuerdo con el grupo de ocupación, entonces en la tabla dice I2 en cualquier caso, entonces la condición en cualquier caso, deben que tener tipos de detectores automáticos de humo y alarma sonora, ¿sí? Entonces, inclusive también la tabla me dice dónde va esa ubicación. Entonces, se ubicarán pulsadores manuales de alarma de incendio en los pasillos, zonas de circulación y en las diferentes dependencias del hospital o clínica, dado el caso. En las zonas de hospitalización, ¿ok? Entonces, eh, para que tengan en cuenta, Sara, no sé si en el tema de seguridad humana y contra incendios, esa normativa es aplicativa para todo el tema de centros hospitalarios. Listo. Muy bien. Continuamos. Factores que afectan la efectividad de un plan de emergencia. Entonces, muchos. Yo creo que he nombrado algunos. La falta de compromiso a veces por parte de los que hacen parte de la brigada, el desconocimiento, ya hemos visto y hemos hablado a veces el tema normativo que es tan extenso, tan amplio y no solamente amplio, sino que a veces
hay conceptos infundados, equivocados y nos permiten a veces cometer errores. Por ahí hay un tema muy álgido que es el tema de señalización. Tenemos la NTC 1461 y a veces nos hablan de que tenemos que utilizar ciertos medios de evacuación, entonces la señalética, y a veces llenamos las empresas de imágenes y a veces no son eficientes porque es tanta la contaminación, digámoslo, de una u otra manera visual, que al último ni sabemos para dónde coger. El tema de que la falta de simulacros, la socialización de los procedimientos, la socialización de los protocolos, la evaluación de los procedimientos. Entonces, ¿en dónde se ha reflejado eso? Pues que cuando yo ponga a rodar ese plan de emergencia, pues me voy a encontrar con todos esos inconvenientes, porque ya hice referencia a un caso y pues que todos lo pudimos evidenciar, el terremoto de México. ¿Y qué pasó? Lo hicieron en el simulacro, lo hicieron bonito y en la tarde llegó la situación real y la gente actuó de la peor manera. Entonces pasa mucho. Y en los planes de emergencia, ya saben, tenemos parámetros para medirlos y lo mejor es llevarlos a prueba. ¿Y cómo es llevarlos a prueba? Simulacros, ejercicios de escritorio, pero que permitan en algún momento yo poder trascender a la práctica. O sea, yo previamente puedo hacer un trabajo de escritorio y ya posteriormente puedo hacer un trabajo en simulacro en campo. No sé, ¿qué más me puede decir que me afecte la efectividad? Sargento, Señor Andrés. también cuando no hay falta perdón, cuando hay falta de compromiso por parte de la alta gerencia, ¿sí? Allá iba a Entonces, ir. muchas veces Allá, lo que está mencionando, vamos a poner a prueba los procedimientos, ¿está? Pero si es de la alta gerencia no hay compromiso y si vamos a correr un simulacro de evacuación, pero las cabezas o los mandos altos, medios o altos no evacúan, no dan ejemplo, pues eso es un indicador para el resto de la compañía de que, bueno, aquí podemos hacer lo que queremos, porque pues si los jefes no evacúan, yo para qué voy a evacuar. Entonces hay que arrastrar también con el ejemplo y eso va desde la alta gerencia. sí, así es. Gracias, Andrés. Allá quería llegar, sino que es que eso es muy sensible. A veces genera susceptibilidades, pero tenemos que ser muy prudentes como profesionales encargados en esas áreas, saber llegar. Nosotros, y por experiencia propia lo digo, uno a veces le dicen, vea, queremos hacer esto, y uno llega con la mejor actitud y empieza a desenrollarse, digámoslo así, se emociona y empieza a pedir. Cuando uno ya empieza a pedir, obviamente que el tema costos, pues hay que ser muy prudente. Entonces la gente dice, ay, la alta gerencia, no venga usted, pues, ¿cómo me está pidiendo tanto? Y sí, también es un compromiso, tanto de la brigada como los que hacemos parte de eh, la área SST y llegando a la parte más alta, gerencia. Inclusive a veces, muchachos, encontramos mucho que dentro de las empresas, las organizaciones, los medios mandos, los supervisores, generan también a veces, digámoslo así, empatía sobre esos procesos, porque dicen, ay, es que se me van a llevar el muchacho, yo no necesitaba, en fin, o no participan. En la actualidad estamos desarrollando un trabajo con una empresa y en la empresa van los brigadistas y los brigadistas son los operarios, pero ¿dónde están los supervisores? Y en los procedimientos dicen, ¿quién es el responsable del procedimiento? Ah, el encargado del área. Entonces, el encargado del área es el supervisor y ellos ni siquiera hacen parte de la brigada. Entonces, ahí también muchas veces esa efectividad, ese plan de emergencias se ve frustrada o se ve, digámoslo, rota o es el labón perdido porque no llegamos a todas las personas. Y esos planes de emergencia, cuando los elaboramos,
y los elaboramos es en la oficina, en el escritorio, y no vamos afuera, también a veces pasó. Una vez, haciendo un simulacro, la brigada se activó, empezaron a hacer la atención del evento y tuvieron que hacer un desplazamiento muy largo donde estaba, entre comillas, el puesto de mando y volver hasta donde estaba la situación que estaba presentando. Y los minutos en un incendio son muy valiosos porque minuto a minuto el incendio crece, gana fuerza, gana velocidad de propagación. Entonces, un incendio fácilmente se me puede salir de las manos. Por ese tema de que cuando yo tengo un plan de emergencia, no lo he evaluado, no lo llevo a la, vale la redundancia, a la prueba, entonces no sé si está haciendo o cumpliendo el alcance. Muy bien. Bueno, David, ¿te parece si abordamos el tema de la última diapositiva y Perfecto. continuamos con todas las preguntas? Listo, muy bien. Sí, porque ahí vamos con el tiempo, nos extendimos un poquito. La idea es que todo queda bastante claro. Bueno, equipamientos para emergencias. ¿Está tu empresa realmente preparada? Entonces vimos ahorita el video. La idea es que todos reflexionen ahora, que miremos y que tengamos ya un punto de inicio, punto de partida, para que determinemos pues las necesidades que tenemos como empresa y asimismo empecemos a buscar esas opciones que en algún momento como empresa yo puedo empezar a implementar. Entonces tenemos los sistemas de alarma, de detención, ya sabemos, los sistemas de supresión. Recuerden que pasivos, activos y todo es, pero llaman sistemas porque todo se articula entre sí. NFPA 72 que me va a llevar a la NFPA 101, me va a llevar a 12, 13, 14 y 2001. Entonces es saber, ¿sí?, qué tan preparado estoy yo. Y no solamente en el tema de medios. Recuerden que todo se complementa. Yo digo que si yo soy muy bueno en lo documental, en lo administrativo, tengo que ser excelente en la parte operativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa me lleva a la otra. Entonces yo debo ser muy estricto en lo documental, soportarme bien, documentarme bien, y eso me permitirá que en la toma de decisiones pues tenga las herramientas suficientes para afrontar cualquier tipo de emergencia. Entonces, ya queda para reflexión para cada uno de los participantes que hagan esa pregunta, se la interioricen y a partir de esa respuesta que cada uno de ustedes se va a generar, empecemos a actuar frente a ello. Ya sabemos que tenemos las herramientas. Hoy en este espacio pues compartí algunas. Ya saben, eso es un abrebocas de lo que puede ser. Ya profundizar cada una de las normas. Recuerden que son normas, sustentan una autoría, sustentan unos costos, entonces simplemente las abordamos así por encimita y ya cada uno puede hacer su profundización, su interiorización. E igualmente, como les decía, análisis dentro de su empresa para determinar qué necesidades hay y empezar a trabajar frente a ellas. Entonces, no sé, Alejandra, vamos a responder preguntas. Claro que sí, David, muchísimas gracias. Entonces, por acá tenemos otra pregunta que nos hacen. ¿Qué diferencia hay entre un sistema de alarma de control de incendio y un sistema de evacuación? Si como empresa solo tengo el de evacuación, ¿me sancionan? Bien, ¿a dónde tienen que ir? A la NSR10. Mirar qué condiciones tienes como empresa, cuántas personas tienes en tu empresa, si cumples con el tema de medios de evacuación, sistemas de detención y alarma, y si tienes ya un riesgo, ¿sí?, si es leve o moderado, pues ya te va a decir qué sistemas debes que adoptar. Ya vimos los sistemas y sistemas de supresión de polvos y sistemas de supresión por agentes limpios, por monóxido,
sistemas montantes, en fin, ya esa necesidad propia de cada empresa, porque es lo que pasa muchas veces y entre muchos profesionales, inclusive entre bomberos, tenemos ese error. Y hay un error muy significativo con el tema de los extintores, que no quiero entrar en el tema de los extintores porque aquí nos daría toda la mañana. Los extintores es un tema muy álgido que nosotros los mismos bomberos estamos enfrentando, porque resulta que si yo adopto la NFPA 10 o tenemos la NTC 2835, me habla de extintores etiquetados, rotulados. Entonces, para yo hablar de extintores etiquetados, rotulados, tengo que irme a unos extintores que son certificados y en fin. Y en Colombia el comercio de esos extintores, digámoslo así, que en la participación actual habría un 1%. El resto de extintores son extintores genéricos de fabricación nacional que no cumplen ningún estándar. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, hasta ahí. Entonces, resolviendo la pregunta de la persona que hizo el tema de los sistemas, ya analizo yo. Primero, ya tienen el documento, ya saben, una herramienta de consulta es la NSR 10, título J. Ahí me dice, listo, ¿yo qué soy? A dónde me ubico yo en la tablita? Y me hace referencia, ¿yo qué necesito? Listo. Listo, David, muchísimas gracias. Vamos con la otra pregunta. Buenos días, compañeros y tutor. ¿Me pueden aclarar una duda? Si una empresa está ubicada dentro de un centro comercial o edificio y les pregunta a uno por su plan de emergencia y responden que no tienen, sino que se adhieren al de administración del edificio y que ellos no están obligados a tenerlo como empresa, ya que siempre se apoyan con el de la administración, ¿qué tan válida es esa respuesta? ¿Están obligados a realizar su plan de emergencia? Muy bien. Resulta, y es muy buena pregunta, pasa mucho. Hay sectores, sí, comerciales más que todo, que tienen injerencia dentro de los famosos centros comerciales. Listo. Ahí lo que yo que hacer es un protocolo. Obviamente que articularlo con el centro comercial. Primero analizando mis riesgos. ¿Cuántas personas tengo yo al interior de mi espacio? Mis medios de egreso, identificarlos, hacer un plan, ¿sí? En caso de evacuación, entonces, listo, un procedimiento para evacuar, puede ser muy pequeñito, y ya articularlo con el centro comercial, porque yo cuando salgo de mi espacio, dentro a otro espacio. Entonces, en los centros comerciales, pues es muy frecuente esto, o en las propiedades horizontales, ¿sí? Es que yo vivo en un edificio de apartamentos y oficinas, el edificio tiene un plan, pero es que usted como empresa también está, digámoslo así, con la Obligado. responsabilidad, ¿sí? De tener su plan, porque a lo último al que le van a preguntar es a usted, no al centro comercial. Entonces, sí, lo indicado es que todos tengamos cada empresa, cada área de trabajo tenga específicamente su necesidad. Listo, David, muchas gracias. Vamos con la última pregunta y le damos la palabra a Andrés, que levantó la mano. Tenemos por acá, en las inspecciones de seguridad que hace bomberos, ¿cuáles son los errores o motivos de incumplimiento más comunes en la industria? Listo, bien. Muy buena pregunta. Entonces resulta que dicen cuáles son los errores o motivos de incumplimiento. Bueno, nosotros como bomberos, pues nosotros somos un ente verificador de unas condiciones de seguridad humana y contra incendio. En el artículo 42 de la ley 1575 dicen de las inspecciones visuales, ¿sí? A todos los establecimientos públicos y comerciales e industriales de nuestro territorio. Entonces, nosotros primero que todo es algo visual. Nosotros no podemos ir a hacer pruebas. ¿Qué es lo más común entre el tema de que podemos encontrar sistemas de alarma, de detención? A veces se quedan cortos las empresas, las instituciones, digámoslo así, de salud, el comercio. Entonces, simplemente el tema de que fui ahorita muy específico, la socialización de los planes de emergencia.
Entonces uno le pregunta, ven, los planes de emergencia, sí, o, me lo enseñas y a veces ni siquiera están actualizados. Le pregunta a un operario qué va pasando. ¿Tú conoces el plan de emergencia por tal situación? No, no conozco. Entonces, eso es lo más común que uno puede encontrar dentro de una organización, ¿sí? Como lo reitero, el tema de socialización de los planes de emergencia, el tema de sistemas de detención y alarma y a veces el tema de señalización. ¿Sí? Esos son los factores más comunes que podemos encontrar. Listo, David, perfecto. Muchas gracias. Por acá tenemos a Andrés Vélez Henao que quiere realizar también una intervención. Adelante, Andrés. David, ahí para complementar la pregunta anterior, la que si yo estoy dentro de mi centro, que si tiene un local dentro de un centro comercial y dicen que se acogen al del centro comercial, hay que tener en cuenta de que está el decreto 1072, que es el reglamento único del sector trabajo, y usted por tener su empresa, es un requisito legal cumplir y tener un plan de emergencias, independientemente de que su local sea un negocio pequeño o sea una oficina. Todas las empresas que estén legalmente constituidas deben de tener un plan de emergencias acorde al decreto 1072, que es el reglamento único del sector trabajo. Así es, Andrés, muchas gracias por ese aporte y enhorabuena. Entonces, ahí respondiendo la pregunta que ya nos hacían con anterioridad, sí, yo sí o sí, como empresa, ya saben, decreto 1072, debo que tener mi plan de emergencia. ¿Alguna otra pregunta, Alejandra? Sí, David, por acá tenemos una pregunta en el chat. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se manifiestan durante una evacuación de emergencia? Hay un riesgo y un mal que se llama pánico. Uh-huh. El pánico infundado, y a veces ese pánico se vuelve colectivo. Una persona que grite, todos gritan. Entonces, a veces ese reconocimiento de las personas dentro de un ejercicio de simulacro, pero es tan importante los simulacros, es que yo determine en algún momento necesidades especiales dentro de la ejecución de una evacuación. Porque, primero que todo, yo tengo que reconocer las personas que tengo al interior de mi empresa. Entonces, si yo tengo a alguien nervioso, pues en esa persona tengo que concentrar doble atención. Porque hay personas que en algún momento en una condición de estrés, pues van a reaccionar de cierta forma. Entonces pueden bloquearse, pueden empezar a gritar, empezar a correr, en fin. Entonces yo lo reconozco y ya sé que tengo que trabajar sobre él. Y si tengo visitantes o usuarios o clientes o proveedores, visitantes, contratistas, entonces cuando yo hago un plan de evacuación o tengo ese plan ya estructurado, pues debo que hacerlos en algún momento partícipes de la socialización. Y concentrarme en ellos. Si son porque a veces hay visitantes dentro de nuestras empresas, entonces dentro del plan debo que determinar, bueno, si hay visitantes, fulano o sutano se va a dedicar a sacar esas personas, porque a veces las personas tampoco conocen esas áreas. Entonces, eso suele pasar mucho. Que las personas no sepan por dónde evacuar, cuáles son las rutas, cuáles son las vías de egreso de la construcción. En Colombia, como le digo, hay una norma que lleva muchos años y nos habla de las rutas, ¿sí? Y en algunos lugares llegamos nosotros y pues no existen. Entonces también eso sería un error frecuente, es de que cuando un sitio es habitado por cierta cantidad de personas, pues deben que contar con ciertas salidas y a veces no las cuentan. Entonces, errores comunes y frecuentes dentro de una evacuación es que a veces no hay por dónde salgan las personas. Entonces, ojo, determinar muy bien esas necesidades que yo tengo como empresa, enmarcadas dentro del marco normativo y infundadas en qué. Recuerden que es salvaguardar qué, la vida de las personas.
Bueno, Sargento David, primero agradecerte por esta excelente intervención que acabas de hacer. También agradecerle a todos nuestros asistentes por su participación, por su asistencia y por sacar este espacio donde realmente lo que más nos interesa es poderles transmitir aquellas herramientas y conocimiento para prevenir vidas, que es lo más importante y realmente es el foco principal de nuestra unidad básica de negocio Alertroni y en general de todas las organizaciones. Entonces, muchísimas gracias a todos. Recordarles que a las personas que se registraron en nuestro enlace, que está fijado todavía allí en el chat, les estaremos haciendo llegar las memorias del webinar. Bueno, no sé si de pronto el sargento quiere agregar algo más. Ya No. para finalizar. David, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Evelyn. David, yo soy la chica que preguntó sobre lo del centro comercial, ¿cierto? Sí. Es que, ¿cómo te parece que es una empresa que está dentro del centro comercial y ellos aseguran que ellos no tienen por qué hacer plan de emergencia porque para eso el centro comercial tiene? Entonces, legalmente sí están obligados a hacer plan de emergencia. Sí, sí. Ahí el compañero Andrés nos soportó algo en el decreto 1072, pues sí. Yo ya como centro de trabajo, sí o sí, debo que elaborarlo. O sea, que ellos a mí no me pueden salir con esas. ¿No? ¿Le puedes citar el decreto 1072? Ah, listo, esa es la normatividad legal que lo respalda. Sí, correcto. Listo, muchas gracias, David. Listo, con mucho gusto, Evelyn. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Les recuerdo entonces que les estaremos haciendo llegar las memorias del webinar. Reiterarle nuestros agradecimientos al sargento por su excelente intervención y esperamos que este sea pues el principio de muchos eventos más. Entonces, ya gracias Alejandra. Igualmente para todos, gracias por la participación, la buena, reitero, y vale la redundancia, participación activa, las preguntas, estos espacios precisamente buscamos eso, aclarar dudas. Y entre todos, pues gracias por la intervención de Andrés, que eso es construir información, construir y compartir información. Entonces, muchas gracias a todos por esa buena disposición. Espero que no sea la primera y la última y que nos sigamos encontrando en esos espacios. Claro que sí, desde luego. Bueno, que tengan. Muchas gracias, David, muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un excelente día.